Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy vamos a analizar ciertas tokens que en las últimas horas esta token Muscle ha estado subiendo alrededor de 73.15% y ahorita hace 5 minutos llegó a los 85% en una subida. Así que tenemos aquí en la página oficial muscletoken.com. Recordemos que existió bastante FOMO porque la relacionan bastante con CAU. Y recordemos que aquí en la parte de arriba tienes mi video en YouTube en donde estoy hablando de la relación que tiene CAU con Shiba Inu. Sí, entonces se la relaciona mucho esta token con Muscle, Shiba y con CAU. Pero aquí vamos a analizarlo un poco qué es lo que he estado haciendo en las últimas horas. Mira, por ejemplo, si nos vamos a Dex Screener, para las personas que no conocen Dex Screener, es una herramienta que nos permite visualizar gráficas y ciertos datos con respecto a diferentes tokens que no están enlistadas en exchange. Por ejemplo, si es que nosotros queremos ver el precio de Bitcoin, nos vamos a TradingView. Pero por ejemplo, este tipo de tokens nuevas y que desde mi perspectiva son relativamente bastante riesgosas. Ya vamos a verle por qué. Mira, si nos vamos aquí a Muscle Token, podemos observar aquí el Smart Contract, que es como que el código de la token, ¿sí? Si nos vamos a Dex Screener, ponemos en Search y pegamos el Smart Contract, nos va a ir directo a la página que teníamos aquí, ¿ya? Aquí podemos ver en la parte de abajo visualizar las diferentes compras y ventas en los últimos tiempos. En las últimas horas, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos en horario GMT, vamos a poner en GMT-5. GMT-5 alrededor de las 11:15 se experimentó un pump. Mira, aquí bajamos y este pump se dio por una compra aquí alrededor de las 11. Mira, esta compra que está aquí de $1,857, que equivale alrededor de 20 millones de la token Muscle. También se dio una compra de 3.180 y 3.606, lo que ocasionó este pump de acá arriba, ¿sí? Pero si nos vamos aquí en la parte de arriba, que hubieron ventas de igual o de la misma cantidad que ocasionó esta gran mecha. Esta de 2.500, esta de 1.223, esta de 2.278 y esta de 3.986, lo que hizo que el precio regresara. Pero ahorita está subiendo, hay una gran ola de FOMO con respecto a esta token. Mira, por ejemplo, en las últimas 24 horas podemos ver que existen 95 transacciones y que el 75% de las transacciones es en compra, más no en venta, con un volumen de 68,000. Mira, si nos vamos aquí, esta es información importante. La liquidity o liquidez tiene alrededor de 104,000, con un market cap de 2.9 millones de dólares. Esto nos da a entender que es una token relativamente riesgosa. Y por ejemplo, si nos vamos a Etherscan es una herramienta que nos permite visualizar diferentes transacciones, token hash, bloques y tokens dentro de la red de Ethereum. Como podemos ver que esta se encuentra en la red de Ethereum. Cuando la buscamos, mira, aquí se nos fue directamente a la red de Ethereum. En caso de que también hubiera el contrato en la red de la Binance Smart Chain, nos aparecería el contrato, pero ahorita esta token únicamente está en Ethereum. Entonces, si es que lo vas a comprar, te recomiendo visualizar muchísimo y que tengas muchísima atención en los gas fees. Sí, correcto. Bueno, aquí nos vamos a Etherscan y pegamos el contrato y vamos directamente a Muscle Token. Mira, aquí tenemos un porcentaje de 3, no sé si 3.415% o 3.415%, pero unos holders de 415, por lo que esta token es bastante nueva. Recuerda hacer tu propia investigación. Este es uno de varios videos en donde vamos a analizar también todo el roadmap y en qué consiste esta token, pero desde mi perspectiva le veo bastante adecuada. Además tiene una comunidad bastante sólida que aspiran que esta token, por ejemplo, mira, si nos vamos a la herramienta, tiene 0.4 ceros. Con esta subida llegó a comerse un cero. Esperemos que se pueda comer otro cero. Esperemos ver que haya una gran compra masiva, que se esté incrementando la comunidad. Y por ejemplo, como último punto que te tengo es aquí podemos seguir copiando
Smart Contract, y aquí nos vamos a esta herramienta que yo utilizo para evaluar ciertas tokens que están nuevas o que pueden ser scams, y nos da como que una radiografía de lo que está sucediendo. Pegamos y aquí nos identifica como Muscle Token. Si la vamos a buscar y esperemos que se cargue, nos da un poco de información acerca de cómo está distribuida las tokens según los fundadores. Mira, aquí tenemos un score de 75 sobre 100 que me parece bastante decente. Aquí la parte swap token es vendible, por ejemplo, no es a honeypot. Muchas tokens que son scam, generalmente esto es lo importante, no te dejan. Sí, te permite comprar, pero al momento que tú quieres vender no te va a permitir. Entonces, hasta este momento, la token sí es vendible. Esta parte es vendible. Los fees de compra son menos del 5%. Sí, justamente 5%. Y los fees de venta son igual 5%, lo cual es un check. Bueno, aquí tenemos verificado el contract, pero no está verificado por ciertos recursos. Aquí los holders análisis, aquí esto es importante ver. El owner o el creador de la wallet contiene menos del 5% del circulating token supply. Perdón, aquí se refiere a que tiene menos del 0.01%, lo cual es bajísimo. En caso de que el owner o el creador tenga bastantes tokens, ya sería un indicador para que le eches una red flag a esta token. Y all other holders poseen menos del 5% del circulating token supply. Es decir, todos los otros holders tienen menos porcentaje de todas las tokens distribuidas, lo que es bastante bueno. Una liquidez bastante decente, 27.61 Ethereum, y una adecuada liquidez inicial que fue de alrededor de un Ethereum en Uniswap. Aquí dice al menos 95% de la liquidez quemada o bloqueada en los últimos días, alrededor del 100%. Entonces esto puede ser un indicador de que esta token realmente tiene proyección y que sí podría comerse un cero con el pasar de los días, con el pasar del incremento de los holders. Ahorita nos encontramos con 400, así que esperemos. Y por último, pero no menos importante, tenemos con respecto a Bitcoin en español, que es un exchange bastante poderoso y que es bastante difícil entrar. Miren este Twitter que menciona, en donde vemos este hilo, en la parte de arriba, estamos activando listando criptos en nuestro mercado spot. ¿Qué criptomonedas nos falta por listar? Entonces el Muscle Army se reportó con gran fuerza y es por eso que se comentó, veo muchos Muscle Army. Ojo, entonces se podría observar de un posible enlistamiento de la token. Bueno, aquí si nos vamos a la parte de Screener, un interesante zona de compra podría ser aquí, en este soporte que se creó en la parte de abajo para seguir subiendo. Recordemos que al tener una subida bastante agresiva es necesario que este precio descanse, que vuelva a bajar para poder subir sostenidamente. Recordemos que por oferta y demanda un token no puede solo seguir subiendo. Así que si quieres segunda parte de Muscle, comenta aquí en la parte de abajo, que estaremos analizando información con respecto al roadmap y cómo se están manejando las diferentes wallets. Por ejemplo, si no sabías, tiene un Protective Wallet Muscle Lock, que me parece bastante interesante. Así que recuerda suscribirte y darle like.